Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMAT de octavo grado. En esta ocasión les voy a trabajar el tema bisectriz de un triángulo isósceles. Este tema corresponde a la lección 11, triángulos, de la unidad número 6, características de los triángulos y cuadriláteros. Pasemos a la clase. Bisectriz de un triángulo isósceles. El problema de esta clase dice así: demuestra que en un triángulo isósceles ABC la bisectriz del ángulo comprendido entre dos lados de igual longitud es mediatriz del lado opuesto. Y nos dan este triángulo de vértices ABC, donde se ha trazado un segmento que divide al ángulo A en dos ángulos iguales. Este segmento AD se llama bisectriz. Vamos a recordar los conceptos de bisectriz y mediatriz. Bisectriz de un triángulo es el segmento que divide a cualquiera de sus tres ángulos en dos partes iguales y termina en el correspondiente lado opuesto. Por ejemplo, para este triángulo de vértices ABC, si trazamos la bisectriz en el ángulo A, esa bisectriz sería esta: un segmento de recta que termina en el lado opuesto y que divide al ángulo en dos ángulos iguales. Esta sería una bisectriz. La bisectriz observa que divide el ángulo en dos partes iguales. La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular a dicho segmento y que lo divide a la mitad. En este caso, la mediatriz a quien divide a la mitad es al segmento. Por ejemplo, si tomamos el segmento BC y trazamos una línea recta perpendicular que divida al segmento BC en dos partes iguales, a esta línea recta se le llama mediatriz. Entonces, en el problema se nos está dando la bisectriz del triángulo isósceles, solamente que esta bisectriz es una bisectriz especial. Es la bisectriz del ángulo que se encuentra entre los lados de igual medida del triángulo isósceles. Pero el problema nos habla también de la mediatriz. Nos dice que la bisectriz del ángulo comprendido entre dos lados de igual longitud es mediatriz del lado opuesto. Tenemos que demostrar que esta bisectriz es mediatriz del lado BC, que es el lado opuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que se tiene que cumplir que la bisectriz corta al segmento BC en su punto medio. Es decir, que la longitud DB es igual a la longitud DC. Y también se tiene que cumplir que esta bisectriz es perpendicular al lado BC. Forman un ángulo de 90 grados. Entonces, en resumen, hay que probar que DB es igual a DC, DB es igual a DC y que AD, que es la bisectriz, es perpendicular a BC, que es la base del triángulo isósceles. Vamos a dejar esta información como referencia para que no se nos olvide que esto es lo que tenemos que encontrar. Vamos a borrar esta información. También vamos a quitar esta información porque esta información no la da el problema. Esto es lo que queremos demostrar y lo hemos anotado acá para que no se nos olvide. Pasemos a la solución. Como es una demostración, ponemos afirmaciones y justificaciones. Las primeras informaciones que vamos a poner son las que ya conocemos, son las que nos da el problema. Así que ponemos como primera información que AB es igual a AC. AB, observa aquí, el lado AB es de igual longitud que el lado AC. Eso por hipótesis, porque el problema nos lo está dando. Segunda información, el ángulo BAD es igual al ángulo CAD, por hipótesis también. Esto se puede ver en la figura. El ángulo BAD tiene la misma medida que el ángulo CAD. ¿Por qué? Porque la bisectriz corta el ángulo en dos ángulos iguales. Entonces la igualdad de los ángulos se cumple por hipótesis, porque se nos dice que AD es una bisectriz. Seguimos. Número 3. El ángulo ABC es igual al ángulo ACB, por el teorema del triángulo isósceles. Sabemos que si este es un triángulo isósceles, ya demostramos que los ángulos que se encuentran en la base del triángulo tienen la misma medida. Esto ya fue demostrado, por lo tanto, la justificación correspondiente es por el teorema del triángulo isósceles. Y con esta información que hemos ubicado, advierte lo siguiente: el triángulo ABD, que sería este triángulo ABD, observa, este triángulo es congruente con el triángulo ACD, que sería el triángulo ACD. Estos dos triángulos son congruentes por el criterio ángulo-lado-ángulo. Veamos, en los dos triángulos tenemos
estos ángulos congruentes y estos ángulos congruentes y este lado correspondiente con este de la misma longitud. Entonces, por el criterio ángulo, lado, ángulo, estos dos triángulos son triángulos congruentes. Si estos dos triángulos son congruentes, se cumple que la longitud del lado DB es igual a la longitud del lado DC por la congruencia de los triángulos. Estos lados, el lado DB y el lado DC, son lados correspondientes de estos dos triángulos congruentes, por lo tanto tienen la misma longitud. Y advierte que esta es la primera información que necesitamos probar. Ya probamos que DB es igual a DC. Ya tenemos esta primera información. Falta demostrar que AD es perpendicular a BC. Aprovechando siempre la congruencia de los triángulos, podemos afirmar que el ángulo ADB es igual al ángulo ADC por la congruencia de los triángulos. Observa. ADB, que sería este ángulo que tenemos acá, es igual al ángulo ADC, que sería este ángulo que tenemos acá. Estos dos ángulos son ángulos que tienen la misma medida, porque son ángulos correspondientes de estos dos triángulos congruentes. Y advierte que estos dos ángulos son ángulos suplementarios, suman 180 grados. Ponemos esa información como información número 7. El ángulo ADB más el ángulo ADC es igual a 180 grados por ser ángulos suplementarios. Con el paso 6 y el paso 7 vamos a hacer lo siguiente. Copiamos el paso 7 y advierte que como en el paso número 6 dijimos que ADB es igual a ADC, entonces en lugar de ADC vamos a poner ADB. De esta manera hacemos una sustitución, por lo tanto este paso lo justificamos por transitividad. Como paso número 9 vamos a escribir esta expresión simplificada. Este ángulo se repite dos veces, así que lo ponemos dos veces el mismo ángulo, igual 180 grados, sumando los ángulos. A partir de este paso 9 podemos afirmar que el ángulo ADB es igual a 90 grados dividiendo entre 2 la ecuación 9. Dividimos entre 2 y entre 2, aquí se nos elimina 2 y nos queda ADB. Y aquí 180 entre 2 nos da 90 grados. Nos queda que el ángulo ADB es igual a 90 grados. Este ángulo ADB es igual a 90 grados. Por lo tanto, también el otro ángulo mide 90 grados, porque esos ángulos son iguales. Vamos a poner solamente este ángulo, el ángulo ADB, para que se observe que AD es perpendicular a BC, que es lo que queríamos demostrar. Entonces ya demostramos que DB es igual a DC y AD es perpendicular a BC. Si DB es igual a DC y AD es perpendicular a BC, podemos decir lo siguiente. La bisectriz del ángulo opuesto a la base es perpendicular a la base y corta la base en su punto medio. Es lo mismo que estamos diciendo acá. La bisectriz del ángulo comprendido entre dos lados de igual longitud es mediatriz del lado opuesto. Esta información que ponemos acá abajo es prácticamente lo mismo que dice el enunciado. Bien, con esto finalizamos la demostración. Pasemos a la conclusión. En un triángulo isósceles se cumple que la bisectriz del ángulo comprendido entre los dos lados de igual longitud del triángulo es mediatriz del lado opuesto. Lo que nos dice la conclusión es lo que hemos demostrado, que la bisectriz del ángulo comprendido entre los lados de igual longitud es mediatriz del lado opuesto. Ya demostramos que este ángulo mide 90 grados y que la bisectriz corta al lado BC en su punto medio. Pero también nos dan esta información importante. Observa que por este resultado se puede concluir que la bisectriz del ángulo comprendido entre los lados de igual longitud también es altura y mediana del triángulo isósceles. Vamos a explicar esto recordando la mediana y la altura de un triángulo. Mediana de un lado de un triángulo es la recta que une el punto medio del lado con el vértice que está enfrente. Si tomamos el lado BC y marcamos el punto medio D, advierte que pusimos estas dos rayitas indicando que D es punto medio. La distancia que hay desde D hasta B es igual a la distancia que existe desde D hasta C. Y desde D se traza un segmento hasta el vértice A. Este segmento se llama mediana. Advierte que la mediana parte desde un lado del triángulo, desde su punto medio hasta el vértice opuesto, o de otra manera,
Desde el vértice se puede trazar un segmento hasta el punto medio del lado opuesto. Entonces, para el triángulo isósceles observamos que la bisectriz es un segmento que inicia en el vértice A y termina en el punto medio del lado BC. Por lo tanto, esta bisectriz también es una mediana. Veamos el caso de la altura. Altura de un triángulo es el segmento perpendicular a un lado que va desde el vértice opuesto a este lado o a su prolongación. Tenemos en este caso el mismo triángulo, el triángulo ABC, y vamos a trazar la altura. Partimos del vértice A y trazamos un segmento de tal manera que sea perpendicular a la base. Si este segmento parte del vértice del triángulo y llega a la base de forma perpendicular, este segmento se llama altura. Entonces, para el triángulo isósceles también tenemos que partimos del vértice A y llegamos al lado opuesto de forma perpendicular. Entonces, esta bisectriz también es una altura del triángulo isósceles. Bien, esta información nos va a servir para resolver problemas. Advierte que si nos dan la bisectriz del ángulo comprendido entre los lados de igual longitud, entonces se cumple que esa bisectriz corta al lado BC en su punto medio. Por lo tanto, esta bisectriz es mediatriz del lado BC, pero también esta bisectriz es mediana porque une al vértice con el punto medio del lado BC. Y también se cumple que esta bisectriz es una altura. Tenemos toda esa información que la podemos utilizar en la resolución de problemas. Resolvamos el problema que se nos presenta en el libro texto correspondiente a este tema. Demuestra que si el triángulo ABC es isósceles y si se trazan las bisectrices de los ángulos adyacentes, siendo P el punto de intersección entre las dos bisectrices, entonces el triángulo PBC es isósceles. Y nos dan el triángulo isósceles de vértices A, B y C, donde BC es la base. Y observa que aquí tenemos estos lados de igual longitud indicados con estas rayitas. Y como nos dice el problema, que se han trazado las bisectrices en los ángulos adyacentes. Estos son los ángulos adyacentes del triángulo isósceles. Sabemos que estos ángulos tienen la misma medida por el teorema del triángulo isósceles. Y como se nos dice en el problema que se trazan bisectrices de los ángulos adyacentes, estas líneas marcadas en el centro del triángulo son bisectrices. Para definirlas correctamente, vamos a poner una N y una M al final de la línea, de tal manera que tenemos la bisectriz BM y la bisectriz CN. Y también en el problema se nos dice que P es el punto de intersección entre las dos bisectrices, este punto, el punto P. Vamos a marcarlo para identificarlo correctamente. Y con esta información que hemos ubicado a partir de lo que nos dice el problema, tenemos que demostrar que el triángulo de vértices PBC es isósceles. Este triángulo, PBC. Para que sea isósceles tiene que tener dos ángulos congruentes, que son los ángulos de la base, y dos lados de la misma medida. Pero como BM y CN son bisectrices, entonces los ángulos adyacentes quedan divididos en ángulos que tienen la misma medida. Le vamos a poner θ a esos ángulos para indicar que tienen la misma medida. Y advierte que en el triángulo PBC se forman estos dos ángulos en la parte de abajo que tienen la misma medida. Entonces la base del triángulo tendría que ser BC. Por lo tanto, solamente tenemos que demostrar que PB es igual a PC, que estas dos longitudes tienen la misma medida. Y con eso ya podríamos afirmar que este triángulo es un triángulo isósceles. Vamos a borrar este triangulito para poder trabajar en la figura y vamos a construir la tabla donde ubicamos afirmaciones y justificaciones. Las primeras afirmaciones que vamos a poner son las que ya conocemos y nos da el problema. La primera afirmación es que el lado AB es igual al lado AC por hipótesis. Observa, AB es igual a AC por hipótesis. Ya se nos da en el problema. También tenemos que el ángulo ABC es igual al ángulo ACB por ser ángulos de la base de un triángulo isósceles. Tenemos que estos ángulos que hemos marcado de color celeste son ángulos congruentes. Y como ya sabemos que en los ángulos adyacentes se han trazado bisectrices, entonces el ángulo ABC queda partido a la mitad. Θ vale la mitad del ángulo ABC y θ también vale la mitad del ángulo ACB.
Entonces ponemos que θ es igual a un medio del ángulo ABC y θ es un medio del ángulo ACB. Esto se cumple porque BM y CN son bisectrices de los ángulos adyacentes. Con esta información podemos afirmar lo siguiente. El triángulo de vértices BCN es congruente al triángulo de vértices CBM por el criterio ángulo-lado-ángulo. Esto es un poquito difícil de verlo en la figura, lo vamos a hacer despacio. Observa que tenemos el triángulo BCN, sería este. El triángulo BCN sería este triángulo. Este triángulo que estoy señalando acá tiene este ángulo que vale 2θ y tiene este ángulo que vale θ. Y el lado BC es uno de los lados de este triángulo. También tenemos el triángulo CBM, que sería este, el triángulo CBM. Este triángulo tiene este ángulo 2θ y este ángulo θ. Y también uno de sus lados es el lado BC. Entonces tenemos que en estos dos triángulos se observan dos ángulos congruentes y se observan que comparten el mismo lado. Y por el criterio ángulo-lado-ángulo, estos dos triángulos son triángulos congruentes. Por la congruencia de estos dos triángulos podemos afirmar lo siguiente. El ángulo BNC es igual al ángulo CMB, por ser ángulos correspondientes de dos triángulos congruentes. El ángulo BNC es este que tenemos acá. BNC, este ángulo que estoy indicando acá. Y el ángulo CMB sería este. CMB sería este ángulo. Estos dos ángulos son ángulos congruentes porque son ángulos correspondientes de dos triángulos congruentes. Advierte que este ángulo pertenece al triángulo BCN, a este triángulo. Y este ángulo pertenece al triángulo CBM, que ya dijimos que son congruentes. Estos son ángulos correspondientes de dos triángulos congruentes. También por la congruencia de los triángulos se puede afirmar lo siguiente. El lado BN es igual al lado CM, por ser lados correspondientes de dos triángulos congruentes. Estos lados, el lado BN y el lado CM, estos dos lados tienen la misma medida. Vamos a indicar la igualdad de estos lados con una barrita. Esto nos va a permitir recordar que BN es igual a CM. Y con la información que ya tenemos ubicada en la figura, podemos afirmar lo siguiente. El triángulo de vértices BPN, que sería este, BPN, este triángulo es congruente con el triángulo de vértices CPM, que sería este de acá. Estos dos triángulos son congruentes por el criterio ángulo-lado-ángulo. Fíjate que la congruencia se da porque tenemos dos ángulos congruentes. Observa, beta y teta. Aquí tenemos estos dos ángulos. Y tenemos el lado que comparten esos dos ángulos de la misma longitud. Entonces, estos dos triángulos son triángulos congruentes por el criterio ángulo-lado-ángulo. Si estos dos triángulos son congruentes, se cumple que BP es igual a CP por ser lados correspondientes de dos triángulos congruentes. Este lado, el lado BP y el lado CP, tienen la misma medida. Vamos a marcar la igualdad de estos dos lados con esta línea quebrada. Entonces ya logramos el propósito. Fíjate que tenemos estos dos ángulos que son ángulos congruentes y estos lados que tienen la misma medida. Por lo tanto, podemos poner que el triángulo PBC es isósceles, porque BP es igual a CP. BP igual a CP. Este es un triángulo isósceles. Bien, y con esto finalizamos la demostración. Ya demostramos que si ABC es un triángulo isósceles y BM y CN son bisectrices, entonces tenemos que PBC es un triángulo isósceles también. Y también podemos advertir que estos triángulos son triángulos congruentes. De igual manera, los triángulos más grandes que se formaron son triángulos congruentes y podemos utilizar esa información al momento de resolver problemas. Bien chicos, con esto finalizamos este problema. Pasemos al cuaderno de ejercicios. El cuaderno de ejercicios nos presenta estos dos problemas de repaso y nos presentan estos dos problemas que corresponden a esta clase. Y advierte que son demostraciones. Aquí claramente dice demuestra que, pero en este caso dice explica la razón por la que el segmento de M es mediana del triángulo ACD.
Pero esto también es una demostración. Tenemos que poner afirmaciones con sus correspondientes justificaciones. Y en este caso también. Bien, jóvenes, eso es todo. Con esto finalizamos la clase. Si la clase te pareció interesante, regálame un like, activa la campanita, suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos hasta el próximo video.